leyes de Kirchhoff se llaman esto, ¿no es cierto? Son leyes. Aquí vamos a ver cómo. Kirchhoff. Ya. Primera ley. Circuitos en serie. Dice sumatoria de las fuentes de energía que tengan ahí. Nosotros lo hemos llamado FEN. A ver, ya ojalá les aclare qué es FEN, el docente. Sumatoria de las fuentes, ¿no es cierto?, de energía en el circuito serie debe ser igual a la sumatoria de los voltajes en las resistencias. Voltajes en las resistencias, la ley de Ohm. Lo hemos llamado P. Circuito serie. ¿Cuál es un circuito serie? Es este. Ahí tienen 3 resistencias en serie. Puede haber aquí, a ver, pongamos para el primer término, lo vamos a hacer así. Puede haber una fuente 1 y una fuente 2, o más puede haber. Y puede haber en ese lazo, en esa cadena, puede haber una resistencia, 2, puede haber 3, 4, las que sean, pero serie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se cumple aquí? Se cumple esta. ¿Sí? Esta igualdad. Dice, las FEN se refiere a las fuentes. Hay una y hay 2 fuentes. Fíjense. Entonces, símbolo de la fuente, todo el mundo ya conoce esto, ¿no? Han visto esto hasta en laboratorio 1. Es más, es menos. Así, esta es la fuente. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, más o menos, está, envía corriente hacia arriba. Este es más o menos, envía corriente hacia la derecha. Esto está. Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Que dice que si sumo las fuentes de voltaje, las que generan la energía, esa suma debe ser igual a los voltajes en las resistencias, porque hemos visto que la ley de Ohm dice de que V es igual al circular cociente por aquí. Vamos a poner así, fíjense la cociente aquí. Circular la corriente así por todo el circuito. Y la ley de Ohm dice que en cada resistencia que atraviese la corriente se genera un potencial, I por R. Esta es la ley de Ohm. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? En base a la ley de Ohm dice que la sumatoria de las FEN, entonces yo aquí cuento cuántas FEN hay. Hay 2, la 1 y la 2. Puede haber 3, 4, repito. Entonces dice, tengo que sumar estas fuentes. Pero, ¿qué cuidado hay que tener cuando uno suma las fuentes? El sentido de que envían la corriente. Fíjense, la corriente E1, o sea, la fuente E1 está enviando hacia arriba, que sería el sentido este que yo le he dado aquí, horario. Y esta otra fuente, la E2, fíjense, está en el otro sentido, fíjense, está así. Por lo tanto, tengo que tener cuidado esto, porque si hay una que envía en un sentido, otra en otra, entonces tengo que pasarle en la sumatoria, lo tengo que pasar como E1, que está a favor, más, en todo caso, la E2, pero la E2, repito, está en sentido contrario, entonces tengo que ser menos E2. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. No siempre sucede esto. Puede ser de que esté a favor también, entonces se suman las 2. Pero a eso se refiere. Y esto dice, debe ser igual
ya al circular corriente hay potenciales aquí. En la 1, en la 2 hay otro potencial, en la 3 hay otro. Es decir, la sumatoria de los potenciales es en B1 más el B2 más el B3. Entonces, esta es la ecuación de Kirchhoff para este circuito cuando yo aplico el enunciado de la ley de Kirchhoff. Ley de los voltajes se llama. Primera ley de los voltajes. También se llama caídas de voltaje, ¿no? Eso tiene un motivo de dónde viene ese nombre, ¿no? Ley de los voltajes para circuito en serie. Entonces, si yo conozco la corriente de aquí del circuito, puedo calcular B1 inmediato, ¿no? Es la I por el R1, la única corriente que puede haber por ahí. B2 es la I por el R2. Esto se llama caída de voltaje. La B3 es I por la R3. ¿No es cierto? Entonces, estos voltajes pueden ser calculados una vez que yo saque la corriente. ¿Y cómo saco la corriente de este circuito? Sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que reemplazar todo el circuito. Aquí, finalmente, esto me va a quedar, qué sé yo, una sola fuente. Una sola fuente. Estas resistencias, todas se va a quedar a una sola, llamada R serie. ¿A qué es igual esa R serie? La suma. Esto ya se ha visto en teoría que el resultado de esto resulta ser una suma de todas. ¿No es cierto? Este sería el circuito equivalente de este que está ahí. Corriente I. Entonces, esta es la RS. Una vez que yo tenga ya la RS, que es la suma directo, ya tengo todo esto. Ahora saco la I. La I es igual a la ley de Ohm, aquí. Es el voltaje que yo he aplicado dividido la resistencia RS. O sea que ya está calculado esto. Ahora puedo calcular en forma individual para cada resistencia los voltajes en las mismas. El B1, el B2 y el B3. Ese es lo que tengo que hacer. ¿No es cierto? Entonces, esto se ha convertido en una ley. ¿Ya? ¿Cómo se puede esto verificar si yo estoy en el laboratorio? Con mayor razón, si usted está en el laboratorio, ¿no? Tengo un instrumento que se llama voltímetro. Puedo leer B1, B2, B3. Es decir, ¿cómo se instalan los voltímetros? En paralelo con lo que se desea medir. Entonces, fíjense, aquí se coloca el voltímetro B1. Aquí se coloca el voltímetro B2 en paralelo. Aquí se coloca el voltímetro B3. ¿Se dan cuenta? Y ya verifico esto, que lo he hecho. Primero, teóricamente hay que resolverlo y después ver si se cumple en la práctica. Por lo tanto, con esto ya lo he medido con instrumento, voltímetro y ya está. ¿Qué me falta? Me falta medir las fuentes, porque tengo que hacer esta diferencia en todo caso. Bueno, lo mismo en paralelo. Coloco un voltímetro que me dé, qué sé yo, el E1, y aquí otro voltímetro que me dé el E2. Ya está. Todo hago con el voltímetro, porque todo es voltios. Por eso alguien en su definición ha dicho, en un circuito serie la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Claro que sí. Fíjense, también puedo hacer esto. Esta sumatoria lo puedo colocar así. Sumatoria de las FEN, o sea, de las fuentes de energía. El segundo miembro, fíjense, lo traigo aquí, como menos la sumatoria de las caídas de voltaje o de los voltajes en la resistencia debe ser igual a 0. También se puede decir así. No solamente decir sumatoria de los voltajes igual a 0, no, la sumatoria de las fuentes que entregan potencial menos la sumatoria de las caídas de potencial en las resistencias debe ser igual a 0.
Y repito, esto se cumple perfectamente. Si esto se les dio por decir en la medición 50 voltios, ¿no? Las caídas de voltaje, qué sé yo, también tienen que llegar a 50. Por ejemplo, en B1 podrá ser 30, en este podría ser 10, y este 10 también. Entonces, total, su suma 30 más 10, 40 más 10, 50. 50 menos 50 es 0. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, esto se debe verificar en todo circuito serie. Donde haya serie, esto se verifica. ¿Entendido, jóvenes? ¿O no? Hablen, jovencitos, si no, no sé yo si han entendido o no han entendido. ¿Han entendido? Jóvenes, ¿han entendido o no? Sí, Sí. se entiende. Bueno, eso es para circuito serie. Ley de los voltajes, si quieren llamarlo, no hay problema. Entonces, repito, aquí la simbología que estamos usando simplemente, ¿no? FEN significa las fuentes que hay, porque aquí puede haber varias, como también puede haber una sola, ¿no es cierto? O no haber también, puede ser. Entonces, esto aquí es 0 cuando no hay, igual a las caídas, nada más. Después he escuchado que algunos que decían que es la sumatoria de los picos, de las bajadas, o subidas y bajadas, no sé qué decían, ¿no es cierto? Ese tiene una razón. ¿Por qué se llama caída de voltaje? Solamente ocurre eso en serie. Por darles un ejemplo. Fíjense. Si yo tengo acá una resistencia, una y aquí otrita. Así, con dos citas vamos a hacer para darles un ejemplo. Supongamos que este sea un foquito y este otro foquito. R1, R2. ¿Cierto? Y yo le aplique aquí, qué sé yo, le aplicaré 10 voltios. ¿No es cierto? Y vamos a decir que estos foquitos tienen la misma resistencia. Que tengan 2 ohms. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, esto, el equivalente, simplemente va a ser una sola resistencia. ¿Cuánto vale? 2 más 2, 4 ohms, porque es la RS, es la suma. 4 ohms. Voltaje, 10. Ahora digo, ¿cuánto vale la corriente que circula ahí? Ah, la corriente es la ley de Ohm. La corriente es E sobre R. Es decir, E es 10 y la R es 4, ¿no? 2 y 2, 4. Entonces aquí tiene 2, ¿cuánto? 2,2. ¿Jóvenes? ¿2,2 o no? ¿Alguien está siguiendo eso o no? 2,5. 2,5. Sí, Ya, 2,5. Ahí está. Fíjense. Esa es la corriente. Ahora ustedes dirán, pero ahora yo quisiera hallar B1 y B2. Ah, inmediatamente. B1 va a ser a 2 ohms por la corriente. ¿No es cierto? O 2,5, perdón. Borrador, ¿dónde está borrador? Aquí está el borradorcito. Ahora sí. Entonces B1 es igual a 2,5 por su resistencia vale 2. Resultado 5. ¿No? B2. Ah, B2 es 2,5 por también vale 2. Sería 5. Entonces, ¿se comprueba la ley de Kirchhoff? ¿Está? Sí, porque he aplicado 10 y en cada una de ellas ha ido 5 y en la otra también 5. La suma de los dos vale 10. O sea que se verifica. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué se llama caída de voltaje? Bueno, porque fíjense, en este punto A, ahí, ¿no es cierto? Aquí sería el B.
En el A, si en el A hay 10 voltios, fíjense aquí en el C, ¿cuánto habrá? ¿Qué ha ocurrido en el punto C? Bueno, la corriente ha atravesado la R1 y ha provocado un voltaje de 5 voltios. Es decir, aquí caen 5 voltios. Por eso se llama caída. ¿Se dan cuenta? Entonces, en C, ¿no es cierto?, de C a B, ya lo único que queda son los otros 5. Es decir, la primera resistencia, ¿se dan cuenta? Cayó 5 y en la segunda los otros 5. Entonces, hablan de caídas de voltaje. Pero siempre se cumple esto. Por eso se llama ley de Kirchhoff. Entonces, dicho eso, para circuitos serie, no queda más que hacer la otra. ¿Cuál es la otra? Para el otro tipo de circuito. Les comparto una pizarra y aquí. ¿Qué dice el otro circuito? El otro circuito simplemente dice que es para el circuito paralelo, porque en paralelo, y se llama ley de las corrientes, porque en paralelo aparecen varias corrientes, ¿no? En cambio, en serie hay una única corriente. Lo que sí hay es varios potenciales a las resistencias. En cambio, en paralelo hay varias corrientes. Entonces, un circuito paralelo es así. Hemos visto eso. ¿Ven? A, B. Hay la R1, hay la R2, hay la R3. Aquí el potencial, fíjense, es el mismo para todos. Potencial de la fuente. Todos tienen el mismo potencial. Si ustedes hablan de B1, ¿no?, es igual a B2, es igual a 3, y así sucesivamente. Es igual a la F. Pero ¿qué hay más aquí? Aquí lo que hay es corriente. Fíjense, porque la corriente viene por aquí. La I total, si quieren. Llega aquí, ve varios caminos. Miren, uno por acá, otro por acá, otro por aquí. Es decir, hay I1, hay I2, hay I3. Hay varias corrientes. Entonces, ¿qué se verifica aquí? ¿Qué dice don Kirchhoff? Don Kirchhoff dice, sumatoria de las corrientes que llegan a un punto. Se llama nodo también. Este se llama nodo. Es un nudo. ¿Ya? La sumatoria de las corrientes que entran, yo le pongo así, I sub E, que entran a este punto, debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Cuántas salen aquí? Sale la I1, ¿no es cierto? A ver, las que salen, ponemos así primero. Y S, las que salen. Entonces aquí, ¿cuál es la que entra? Hay una sola. En este caso hay una sola, puede haber más. ¿Cuáles son las que salen? Sale la I1, sale la I2, sale la I3. Esto es lo que dice don Kirchhoff. Para circuito paralelo, ley de las corrientes. Sumatoria de las corrientes que entran a un punto debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Cómo se puede enunciar de otra manera? En forma completa, fíjense. Sumatoria de las corrientes que entran a un nodo menos la sumatoria de las corrientes que salen de él es igual a 0. También se puede enunciar la ley de esa manera. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está clara la ley de las corrientes o no? Eso se cumple perfectamente. Bien. Ahora vean esto. ¿Cómo lo compruebo en laboratorio? Si estoy en el laboratorio tengo instrumentos. Entonces, ¿quién mide amper? Un amperímetro. ¿Cierto? Instrumento amperímetro. Yo vengo. ¿Qué tengo que hacer con el amperímetro?
se debe conectar al circuito en cada resistencia, ¿no es cierto? Y el amperímetro, como mide flujo de electrones a través del área de la resistencia de la masa del material, es como el medidor de agua. Hay que cortar el tubo y colocar el medidor en serie. Por lo tanto, fíjense, aquí tengo que cortar y pongo un amperímetro que mide A1. Aquí corto, pongo un amperímetro que mide el A2. Corto aquí y pongo un amperímetro que mide A3. Listo. ¿Qué me falta? Medir el de la corriente total. Lo corto aquí y mido la corriente total. Entonces, el A total que yo mida debe ser igual al A1 más el A2 más el A3. O sea, hay que resolver, obviamente, antes el ejercicio y después comprobar con la medición que se hace en el laboratorio y ya está. Ese es todo el práctico, jóvenes. Entonces, si vamos a mostrarles lo que les he dado, eso es lo que hacen los estudiantes ahí. Un grupo de estudiantes ha hecho esto. Fíjense, les voy a no compartir ya pizarra, compartir, y vamos a hacer una pantalla, listo. Comenzar la transmisión. Ya. Aquí tengo aquí está. Fíjense. Laboratorio 5, ahí está la guía del laboratorio. La pueden abrir, la estudian un poco y después ven el video y comienzan a afinar conceptos. Ahí está, leyes de Kirchhoff, ¿no? Ahí, ¿qué es un nodo? ¿Qué es una rama? ¿Qué es una malla? Al final ahí ponen, ¿no? Aquí dice leyes de Kirchhoff. Aquí está un circuito paralelo, sacan el equivalente, esto ya se hace en teoría, y ahí dice, ¿ve? Sumatoria de las I entrantes debe ser igual a las I salientes. O sea, la sumatoria total debe ser igual a 0. En nuestro caso es esto. Y aquí tienen un circuito serie. Ahí están los voltajes. Única corriente, varios voltajes. Sumatoria de estos menos la sumatoria de las caídas igual a 0. Ahí está también. El R equivalente también está ahí. Y bueno, aquí es la descripción de la práctica. Aquí tienen, esto es lo que hacíamos en el laboratorio. Fíjense. Armamos un circuito, colocamos 3 resistencias en paralelo. Los amperímetros ahí, que miden la corriente. Aquí la I total también aquí abajo arriba. El voltímetro para medir el voltaje que estoy aplicando. ¿Cuánto? 10, 20. Y después medir las corrientes. Y hago una tabla de mis mediciones y eso es todo. Aquí dice, comprueba las leyes de Kirchhoff, pero no, serie. Entonces, en serie, el voltímetro va en paralelo. Fíjense. Aquí tengo V1, V2, V3, el voltaje total que aplico, un amperímetro un poco para medir la corriente, y ahí está la fuente, una sola fuente. Entonces, vean esto, jóvenes, ¿ya? Y tienen el circuito aquí, los valores medidos y calculados. Corriente, valor teórico, resistencia. Todas estas tablas sabíamos que llenar nosotros, ¿no es cierto? Hacíamos con 3 resistencias, aplicábamos voltaje, sacábamos corriente y después comenzamos a medir, ¿eh? Todo esto lo sabíamos llenar nosotros. Para circuitos paralelos y después para circuitos serie. Hacíamos otra tabla de los B1, B2, B3, etc. Entonces, bueno, darse una miradita a esto, jóvenes. Hay que mirar esto, así se hacía. Y luego de esto, ustedes ven el video. O sea, ¿no? Ahí está un video de un grupo de estudiantes, cómo es en la práctica, que tienen ahí un soporte donde conectan las resistencias. Están las resistencias R1, R2, R3, aquí hay un serie haciendo en esa tableta. Y sus cablecitos de conexión, qué sé yo. Y el instrumento. Está el instrumento es el multímetro, ¿no es cierto? Primero hace voltaje, valores de tensión. En este primer circuito
Colocamos tres resistencias en serie de 3300 ohmios o 3.3 kilo ohmios. Vamos a tomar las mediciones de las resistencias en total. Vemos que nos da 12.5 aproximadamente el voltaje. Ahora vamos a tomar el voltaje de la primera resistencia, el cual nos da un aproximado de 4.1. Vamos a tomar la medición de la segunda resistencia, cual nos da un valor aproximado también a 4.1. Estas Igual tres acá resistencias tenemos son también del mismo valor. el voltaje, un aproximado de Por eso 4.1 a tienen tres 4.2. voltajes idénticos. Sumando los voltajes nos dará el voltaje total Sumando nos da de 12.5 voltios. Ahora en nuestro segundo circuito hemos colocado las mismas resistencias, las hemos colocado en paralelo. Ahora bueno, ya así sucesivamente. Bien, se les hace varios circuitos, ustedes ya lo van a ver este video, por lo menos en la forma que, como lo hace, ¿no? aproximadamente. Hay varias resistencias en serie, en paralelo también, Es un valor para que ustedes corriente que va a circular por todo nuestro circuito. ya. Entonces, este es el videito que les puse. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que les voy a dar de tarea, si quieren, así para que entiendan bien? Aquí trabaja con tres resistencias iguales, después hace un cambio ahí. Y lo que traten de hacer, volvamos al Zoom. Lo que traten de hacer es, durante la descripción del video, ¿no? Él indica los valores de la resistencia. Entonces, con esos tres valores de la resistencia, ¿sí? Y el voltaje aplicado, ustedes resuelvan el ejercicio prácticamente, o sea, teóricamente primero, ¿no es cierto? Tengo los datos R1, R2, R3, tengo de dato la fuente, cuánto aplica, cuántos voltios, creo que aplicaba 12 voltios, y tres resistencias iguales ponía. Entonces tenía que medir 4 voltios, 4 voltios, 4 voltios, 3 veces 4, 12. Me daba el voltaje total. Ya he probado una de las leyes. Después hace con otras tres resistencias de distinto valor, ¿no? Y su suma nuevamente da el voltaje total. Entonces ustedes saquen datos de ahí, escuchando, para eso es el video, para escuchar, sacar datos y tratar de resolver teóricamente, porque los resultados prácticos se miden con el instrumento voltímetro. Y si están en el caso de la corriente, miden con un amperímetro. ¿Está claro, jovencitos, lo que van a hacer? Solo así van a aprender, si no, no pasa nada. A ver, yo quería mostrarles, el que quiera saber más del uso del multímetro que hemos dicho, del tester, ¿se acuerdan? De que uno seleccionando una llavecita puede ser un voltímetro, en otra posición de la llave es un amperímetro y en otra posición es un ómetro. ¿Se dan cuenta? A ver si puedo entrar a internet, les voy a mostrar cómo ver un instrumento, por ejemplo, el que quiere saber más del instrumento multímetro. A ver, compartir. A ver, antes de compartir, a ver, espérenme un cachito, lo voy a echar a internet. Ya. Vamos a entrar a Google. Ya, a ver aquí. Ahora, ¿cómo puedo hacer para compartir aquí? Ya.
Meter Google. Compartir pantalla. Ya es. Vamos a compartir. No importa. ¿Están viendo esta pantalla, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Fíjense, he entrado a internet y he puesto uso de un multímetro. ¿No es cierto? ¿Cómo usar un multímetro? Entonces, ustedes quieren saber más, entren a cualquiera de estos. ¿Qué sé yo? A ver, entremos a este. Hola astromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo más en el campo empezamos a comprarnos equipos de frecuencias y podemos medir el duty cycle de distintas señales? Inclusive podemos medir capacitancia con este, pero los básicos sin corriente alterna para un poco los más avanzados. Polímetro que podemos comprar en cualquier ferretero similar en las funciones básicas. Las funciones básicas de un polímetro suelen ser medición de tensión en corriente continua y corriente alterna, medición de corriente en corriente continua normalmente para los más básicos y en corriente alternante, pero bueno, eso ya son otras características que no son tan... Tenemos distintos valores como por ejemplo 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios en la ruleta o en la rueda. ¿Qué medición vas a tener marcado para qué sirve cada una de las bornas? Y 5 voltios es menor que 20 voltios. También podríamos coger el de 200, pero no tiene sentido porque estamos midiendo 5. Así que cogemos el de 20 y con ello lo podremos medir. Si usamos un polímetro que tiene autorrango, como por ejemplo este, el UT61D de Unity Trend, lo que nos tocará será seleccionar que estamos midiendo voltios. Entonces, fíjense aquí, jóvenes, esa llave selectora es la que nos indica qué es lo que vamos a medir. En un lado, fíjense, tenemos voltaje de continua, de alterna, tenemos milivoltios, todo voltajes. En cambio, a la derecha hay hertz, frecuencia. Aquí al medio, fíjense, hay un símbolo de un ohm. A la derecha está microampere. O sea, seleccionando, como les decía, una llave selectora, el instrumento este se puede convertir en amperímetro, voltímetro o ohmmetro. No sé, todo lo que mida. Entonces, el que quiera saber más de este, vea un video cualquiera de esto. Dice, uso del multímetro, y listo. Ahí les va a decir cómo se debe medir voltios, cómo se debe medir ampere, cómo se debe medir ohms, etc. En corriente continua, es importante que en cualquiera de los dos polímetros te asegures que lo conectas correctamente. En este caso, para conectar correctamente las puntas de prueba, usaremos el COM, el común, que es la punta negra, y luego nos aseguramos de que conectamos el rojo en el lugar correcto, que es el de la derecha, porque si te fijas tenemos capacitancia, tensión, resistencia y frecuencia. Por ejemplo, vamos a medir la corriente que consume nuestro Arduino. Y para ello vamos a poner nuestro circuito en serie. Abrimos el circuito, el positivo de nuestra fuente de alimentación la conectamos al positivo de nuestra punta de prueba, el negativo lo conectamos al punto de alimentación de nuestro Arduino. Como vamos a medir una tensión que son miliamperios, lo ponemos en el rango de miliamperios y es importante que de nuevo conectemos las puntas correctamente. Conectaremos la punta negra a COM, porque es el común, siempre lo usamos común, y la punta roja en el punto en el cual nos marque que ese es el correcto para miliamperios. Y ya tenemos nuestra medición. En el caso de un polímetro que no es autorrango, lo que haremos será coger la escala mayor, que es de 200 miliamperios, e ir bajando. Cogemos los 200 miliamperios y vemos si podemos bajar hacia la escala siguiente o no. Si no podemos bajar, nos quedamos ahí. Para medir resistencia vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger la resistencia, la vamos a conectar con nuestras puntas de prueba, nos aseguramos que están conectadas en el lugar correcto, lo ponemos en el modo correcto de resistencia y lo medimos. En el caso de usar un polímetro que no es autorrango, recuerda usar como mínimo la escala o el rango que está inmediatamente por encima del valor. Bueno. Eso es, jovencitos. ¿Verdad? Ahora me vuelvo al Zoom. Este es lo que estábamos viendo en el laboratorio. Ustedes lo van a acabar de ver. Volver al Zoom.
¿Se han dado cuenta, jovencitos? O sea que el que quiere saber más no tiene ningún problema, ¿no? El instrumento, como les decía, el instrumento del multímetro, ahí lo llaman polímero, ¿no? Igual. Entonces, a cualquier video donde ustedes pueden poner uso del multímetro y le va a aparecer, hay marcas N, ¿no? Esto que nos estamos viendo son multímetros digitales, como relojitos, ¿no? Pero hay también así aguja, escala y la aguja así, ¿no es cierto? También ahí se puede poner eso. Se puede poner voltímetro analógico y les va a salir así con aguja. El que quiera aprender, no hay problema. Entonces es sencillo el uso del instrumento. Entonces ese instrumento es el que usamos nosotros, ¿para qué? Para poner en paralelo con las resistencias, para ver voltajes. Y el amperímetro tenemos que cortar, ver en serie. Entonces esa no es más, jóvenes, este laboratorio. Por lo tanto, quiero que vean atentamente el video. En todo caso, la próxima clase ya vamos a dar la defensa, ¿no? Y en la defensa, más que describir el laboratorio, vamos a tomar un ejercicio para que resuelvan, ¿no? Para saber si realmente saben las ecuaciones de Kirchhoff. Bien. Eso es todo, jovencitos, de este laboratorio. El que tenga alguna duda lo puede consultar. Inge, disculpe. Sí. Para la tarea que he dejado ahorita, ¿hay que hacer un caso para los valores del voltaje y otro para lo de la corriente? ¿O cómo? Correcto. Uno solo, porque he visto que está trabajando con serie, paralelo y mixto. Sí, también sale mixto. O sea, yo puedo hacer indistintamente, ¿no? Fíjense si tengo, por ejemplo, un mixto. Fíjense esto. Quizás, si yo tengo un mixto, por ejemplo así, tengo una resistencia aquí y aquí tengo dos. Esto es un mixto ya. Aquí está la llave, ahí está la fuente. R1, R2, R3. Entonces, para resolver esto, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Fíjense, resolverlo teóricamente, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Es un paralelo. R paralelo. 2, 3. Este es el R1. Y finalmente, ¿qué tengo? El equivalente. ¿No es cierto? Este es el R equivalente. Serie, en todo caso. Entonces yo puedo comprobar aquí la ley perfectamente. ¿Dónde voy a calcular una ley? En este. ¿Cuál ley? La de series, la de los voltajes. Y aquí, en el primero determino, aquí va a estar una vez que yo calcule o mida la corriente total, va a pasar por R1 y ve dos caminos. Este es uno, este es el otro camino. Entonces aquí está la I2 y aquí está la I3. ¿Qué debe cumplirse? Que la I total es igual a la I2 más la I3. ¿Listo? ¿Cierto? Aquí se cumplirá voltímetro B1. Y aquí se cumplirá otro voltímetro aquí, PP. ¿No es cierto? Este será igual a I por R1. Este será igual a la misma corriente porque es serie por la RP23. ¿Listo? Así de simple, jóvenes. Entonces, ustedes escuchen el video y vean, mejor sería de que lo vean un mixto, directamente ven las dos ahí, ¿no es cierto? Lo que es serie y después paralelo. Vaya, hace primero por partecitas, ustedes van a ver. Comienzan con serie, o digo un paralelo y después hacen. O sea que es simple, jóvenes, pero vean el video. Pero no se olviden ese concepto. Serie, corriente única.
voltajes distintos. Entonces, hay que aplicar los voltajes en serie. Me voy a paralelo. ¿Paralelo qué es? Muchas corrientes. El voltaje es el mismo. ¿No es cierto? Por lo tanto, ley de las corrientes hay que aplicar para circuitos en paralelo. ¿Estamos, jovencitos? No hay más. Este así como fácil es muy, muy importante el tema. Leyes de Kirchhoff. Sale en examen, ustedes han visto de que yo al menos cuando tomé examen ya les tomé leyes de Kirchhoff. ¿Preguntas, jóvenes? Si no hay más preguntas, quedaremos ahí. Sí. Ya. ¿Qué video? ¿De qué práctico está hablando? ¿Laboratorio está hablando? Del laboratorio 4. Y ya, es que todavía no he calificado el 4. Sí. Sí, sí. Jóvenes, no he calificado todavía el 4. Esta semana estoy calificando exámenes de teoría. Después ya empiezo a calificar todo lo que es laboratorio. Entonces, cuando llegue el momento, seguramente lo voy a revisar, ¿no? Ya, bueno, ¿qué más, jóvenes? ¿No hay más? Nos despedimos ahí, entonces. Les dejo, vean tranquilos el video, hagan su propio resumen, porque el próximo lunes vamos a dar el examen. ¿Listo? Ya, hasta luego, jovencitos. Sí, sí. Luego. Adiós, adiós.